Vale, sí. Entendido. Vamos a tener 2 clases por videoconferencia, hoy 27 de septiembre y anotaros también ya el día 26 de octubre, salvo que haya algún problema. En principio será la clase final. Hoy será la clase introductoria y el 26 de octubre la clase final, donde pues en principio la idea es ir analizando las dudas o cuestiones que hayáis ido planteando en los foros que ahora veremos y también ver un expediente de responsabilidad patrimonial, porque yo creo que es como mejor se puede apreciar la plasmación de todo lo que vais a ver en la realidad. Son 8 temas, se irán subiendo 2 temas cada semana y se irán abriendo para que vayáis de forma progresiva y habrá un test también cada 2 temas que hay que hacer. Y lo que vaya surgiendo, que lo podéis ir anotando en los foros de noticias, en el foro social o también en las dudas y preguntas de cada tema. Este va a ser un poco la estructura que vamos a seguir en el curso de responsabilidad patrimonial. ¿Y qué es lo que vamos a ver aquí en la responsabilidad patrimonial? Pues desde mi punto de vista, 2 grandes bloques de cuestiones. Por un lado, lo que es la institución de la responsabilidad patrimonial y por otro lado, el procedimiento para exigir la responsabilidad patrimonial. Esto nos va a dar a saber los requisitos, los elementos esenciales de la responsabilidad y también cómo se puede exigir. Y si alguno de vosotros o alguna de vosotras es patrimonial o en el futuro os encargan procedimientos de responsabilidad patrimonial, pues para que podáis también tener una base, una guía de cómo llevarlos a cabo, cómo realizarlos. En primer lugar, lo que vamos a ver es la institución de la responsabilidad patrimonial. Y ahí vamos a ver 5 cosas, que es el marco normativo, los principios de la responsabilidad patrimonial, los requisitos, la indemnización y otros supuestos de responsabilidad patrimonial. Bueno, en primer lugar, la responsabilidad patrimonial es una cosa distinta de otras cosas que también le generan dinero a los particulares. Vosotros que sois funcionarios todos habréis visto que hay muchos supuestos en los que la administración entrega dinero a los particulares. Le entrega dinero por la realización de contratos, la ejecución de contratos, por ejemplo, entrega dinero con subvenciones, pero las 2 cosas que más se parecen a la responsabilidad patrimonial, pero que no son responsabilidad patrimonial, son, por un lado, la expropiación forzosa y, por otro lado, la responsabilidad contractual. ¿Por qué la expropiación forzosa es distinta de la responsabilidad patrimonial? Porque en la expropiación forzosa, cuando se produce la misma, hay una obligación legal de soportar esa privación de un bien o derecho. En cambio, en la responsabilidad patrimonial no hay una obligación legal de soportar esa privación que se nos produce con la actuación de la administración. Y luego también es diferente la responsabilidad contractual, porque en la responsabilidad contractual hay un incumplimiento de la administración que es el que va a obligar a entregarle dinero al contratista. Aquí, en la responsabilidad patrimonial, no hay un incumplimiento de la administración en relación con el ciudadano, en principio, aunque veremos algunas excepciones. Pero lo importante es que separemos la responsabilidad patrimonial, sobre todo de la expropiación forzosa. En principio, son instituciones totalmente diferentes. El marco normativo. Vamos a ver, esto es una materia regulada por la ley y estamos sujetos a la normativa. Hoy en día es una cosa, parece, por lo menos yo tengo la impresión, de que cada vez importa menos lo que digan las normas. Hay otros principios, otras ideas que rigen. Pero nosotros que somos funcionarios y que estamos en empleo público, tenemos que regirnos por normas, por leyes, reglamentos y disposiciones legales. ¿Y dónde está regulada la responsabilidad patrimonial? Pues en 4 normas fundamentales. El artículo en la Constitución, en la Ley 40, en la Ley 39 y en la Ley de Bases de Régimen Local. La primera y principal, ¿cuál es? La Constitución. En el artículo 106.2. El artículo 106.2 recoge que los particulares tienen derecho a ser indemnizados por la lesión que sufren sus bienes y derechos. Bien. ¿Por qué es importante que lo diga la Constitución? Por varios motivos. En primer lugar, porque es importante que la principal ley que nos rige la convivencia contemple que los particulares reconozcan este derecho a los ciudadanos, a que les sean indemnizados por la administración. Esto no pasa en todos los estados.
Hay estados en los que la Constitución no reconoce el derecho de los ciudadanos a ser indemnizados por una actuación de la administración. Entonces, esto que para nosotros es tan dado, que parece que es natural, como el aire y como el agua, pues en otros sitios no es tan natural. Por tanto, valoremos también la importancia de que aparezca recogido en la Constitución. Y luego viene desarrollado en 2 leyes. Antiguamente, ya hablo como una persona mayor, pero antiguamente venía recogido en la Ley 3092, en una Bueno, sola no hace tanto. ley. Pero desde el año 2015 se separó en 2 normas, la Ley 40 y en la Ley 39. En la 40 tenemos los principios de la responsabilidad patrimonial con carácter general, la enunciación de los elementos que integran la institución. Y en cambio en la Ley 39 se ha quedado regulado el procedimiento. Que el procedimiento, como después veremos, es el procedimiento general con algunas especialidades. Pero propio con la filosofía con la que se hicieron las leyes 39 y 40 fue la de separar, por un lado, el régimen jurídico de las administraciones públicas y, por otro, los procedimientos administrativos, pues entonces hubo que separar los principios y fundamentos de la responsabilidad patrimonial que se quedaron en la 40 y el procedimiento que se quedó en la Ley 39. Ley 39 que deroga de forma expresa tanto la Ley 30/1992 como también el Real Decreto 429/1993, que era el reglamento por el que regía los procedimientos de las administraciones públicas en materia de responsabilidad patrimonial. Los que seáis anteriores a la Ley 39, pues recordaréis que en ese Real Decreto era donde se regulaba el procedimiento específico por el que había que tramitar las responsabilidades patrimoniales. Bien, todo eso ha quedado derogado y actualmente solo tenemos que acudir a la Ley 39/2015. Y luego para el ámbito de la administración local tenemos la Ley de Bases de Régimen Local, que dice una cosa que podría bien no decirla, porque dice que las entidades locales responderán directamente de los daños y perjuicios causados a los particulares en sus bienes y derechos como consecuencia del funcionamiento de los servicios públicos, autoridades, funcionarios o agentes, los términos establecidos en la legislación general sobre responsabilidad administrativa. ¿Por qué digo que podría no existir? Porque ya está el artículo 106 de la Constitución, que dice que los particulares tendrán derecho a ser indemnizados por el funcionamiento de los servicios públicos y los ayuntamientos prestan servicios públicos, por tanto no era necesario incluirlo. Pero bueno, ahí está y ese es el artículo que lo recoge para el ámbito local. Por tanto, para aquellos que manejéis, estéis tramitando procedimientos de responsabilidad patrimonial, estas son las 4 normas que tenéis que tener encima de la mesa. Constitución, Ley 39, Ley 40 y la Ley de Bases de Régimen Local. Ya os digo por qué, la ley de bases también tenéis que tenerla porque puede ser el motivo para excluir la responsabilidad del ayuntamiento. Si nos están pidiendo responsabilidad por un daño ocasionado por una cuestión que no sea de nuestra competencia, nosotros podremos decir que no somos quienes tenemos que, no existe el nexo de causalidad, que después veremos lo que es, con el funcionamiento de la administración local, porque no es en el ejercicio de nuestras competencias. ¿De acuerdo? Eso lo veremos un poquito más adelante. Bien, primer punto que tenemos que tener claro, la normativa a aplicar y que esta es la que tenemos que tener en cuenta, única y exclusivamente. A ver si puedo pasar esto. Aquí. Los principios de la responsabilidad patrimonial. Segunda cosa importante. ¿Por qué es importante esto? Porque en caso de duda y tener que interpretar cosas, siempre debemos acudir a los principios. Los principios. Esto es una clase muy jurídica, va a ser un curso muy jurídico. Lo digo porque si alguno pensaba que no, se ha equivocado totalmente. Esto es leyes, normas y cosas jurídicas. Al que le guste lo jurídico, muy bien, pero al que no, se va a aburrir. Así que nada, ánimo. Aunque luego en los temas, cuando lo vayáis abriendo, he intentado poner ejemplos prácticos de sentencias de que han dicho los jueces valorando cada uno de los aspectos que vamos desarrollando en los temas. Y ahí se ve la trascendencia práctica de las cuestiones que se han ido analizando. Bueno, en primer lugar, el principio de la responsabilidad patrimonial es que es un régimen unitario para todas las administraciones públicas. Es decir, hay la misma normativa para cualquier administración a la que le pidan responsabilidad patrimonial.
sea el Estado, sea cualquier comunidad autónoma o sea cualquier entidad local. Todos nos regimos por la misma normativa, que es la que he señalado anteriormente. En segundo lugar, la jurisdicción competente. Estamos en un Estado de derecho, en un Estado social y democrático de derecho. Pero el estar en un Estado de derecho significa que las decisiones y que la Administración actúa con sometimiento pleno a la ley y al derecho, artículo 103 de la Constitución. 103 o 106, no recuerdo, una de las dos. ¿Qué significa eso? Que los jueces controlan la actividad administrativa. Por tanto, hay que determinar cuáles son los jueces que se van a ocupar de estas cuestiones, de las cuestiones de las decisiones de la Administración sobre la responsabilidad patrimonial. Pues bien, la jurisdicción competente siempre es la contencioso administrativa. En España hay 4 jurisdicciones que son la civil, penal, contencioso administrativa, bueno, 5, civil, penal, contencioso administrativa, social y la militar. Pues la que se ocupa de las cuestiones de la administración y en particular de la responsabilidad patrimonial es la jurisdicción contencioso administrativa. ¿Por qué esto es importante? Primera cuestión práctica. Los que tramitéis expedientes de responsabilidad patrimonial, cuando terminéis, dictéis la resolución que ponga fin al procedimiento, debéis indicar que contra la presente resolución o el presente acto administrativo se podrá interponer recurso contencioso administrativo. Eso debéis indicarlo en el plazo de 2 meses a contar desde la notificación. Eso debéis indicarlo en las notificaciones que hagáis de actos que pongan fin a procedimientos de responsabilidad patrimonial. Si no, la notificación no será del todo correcta. ¿De acuerdo? Entonces, eso tenerlo en cuenta. Hay una excepción que es algunos supuestos en los que va a conocer la jurisdicción penal. ¿Cuándo va a ser eso? Cuando los hechos puedan ser constitutivos de delito. Si no lo sabéis, os lo digo yo, los funcionarios podemos cometer delitos. Así que eso anotarlo por ahí. Podemos cometer delitos. Y esa comisión de delitos puede llevar aparejado que hayamos causado un daño adicional a un particular, a un ciudadano. Pues si en esos supuestos, en esos casos de presunta comisión de delitos va aparejado un daño para un particular, eso lo conoce la jurisdicción penal. Y serán los jueces penales los que establezcan la indemnización, es decir, la responsabilidad que la administración va a tener que abonar a ese perjudicado como responsable civil nuestro, subsidiario nuestro. Es decir, la administración ahí actúa, digamos, responde por nosotros en la jurisdicción penal. Luego podrá exigirnos a nosotros ese daño, ese importe que haya tenido que abonar a un tercero. Pero tenerlo en cuenta. Es decir, puede haber casos en que un juez penal sea el que fije también una responsabilidad administrativa, que en ese caso se llamará responsabilidad civil subsidiaria de la administración para la que trabaje el correspondiente funcionario. Así que ese es el único caso en el que no va a conocer la jurisdicción contenciosa administrativa y va a conocer la jurisdicción penal. El tercer principio es la responsabilidad directa, no subsidiaria de autoridades o personal. ¿Qué quiere decir eso? Que no es que para que un particular pueda cobrar una indemnización de la administración, no es necesario que haya ido primero contra los funcionarios, contra nosotros. Y una vez que nosotros no le paguemos, entonces se va contra la administración. No, siempre los particulares tienen que haberse dirigido contra la administración. Y es la administración la que responde. Luego ya, como veremos, podrá derivar al funcionario el pago de las cantidades que haya tenido que abonar. Pero en principio la responsabilidad es directa de la administración. No es necesario que se vaya, no puede ir contra nosotros directamente. No sé si habrá pasado en alguno que haya llegado a vuestro despacho, algún ciudadano cabreado que haya llegado a vuestro despacho y haya dicho, te voy a meter a ti y me vas a pagar tú este daño que me habéis causado. Pues puede pasar, siempre hay ciudadanos de todo tipo. Pues sí, diré, bueno, vale, sí, lo que usted diga, adiós, vale. Pero no os preocupéis porque directamente nosotros no vamos a afrontar, salvo una cuestión penal, no vamos a afrontar nada. La acción deberá dirigirse contra la administración. Por ejemplo, imaginaos que os llega una demanda de un civil
de un ciudadano, no sé, si algunos trabajáis por ejemplo, en materia en el viaria, ¿no? Reponiendo las calles, o sois los que estáis encargados de vigilar que las calles estén en buen estado. Y os llega una demanda civil de un ciudadano porque la calle estaba en mal estado. Y os dice, como tú eres el responsable de la oficina de obras, tú tienes que pagarme a mí el daño que yo he causado. Pues eso se inadmite. ¿Por qué? Porque nosotros no somos los sujetos pasivos de esa acción. Tiene que ser la administración para la que trabajamos. ¿De acuerdo? Eso ahora ya no hay tanto, pero al principio, cuando se empezó todo el tema de responsabilidad patrimonial a tener emergencia en los años 80, 90, sí que todavía no se aclaraba mucho la gente contra quién tenía que ir. Y normalmente iban personalmente contra el funcionario. Pero no, hay que ir responsabilidad directa de la administración. El cuarto principio es la responsabilidad general, una responsabilidad general por el funcionamiento de los servicios públicos. Es decir, no sé si os habéis dado cuenta, pero cada vez la administración intervenimos en más cosas, que parece una tontería, pero ya ahora, por ejemplo, la ley de bienestar animal, pues intervenimos en más, ahondamos nuestra intervención en materia de sanidad animal. Las gafas que yo llevo están homologadas, me imagino. Entonces, el acto de homologación es un acto administrativo que está supervisado por la administración. La realización de obras, los abastecimientos de agua potable, el tema del alcantarillado, todo eso son servicios municipales. Pero insisto, cada vez la administración interviene en más ámbitos. En materia educativa, todo eso es susceptible de generar responsabilidad patrimonial. ¿Por qué? Porque allí donde mete la gamba la administración, donde toca la administración, perdón, puede meter la gamba, es decir, puede generar un daño. Entonces, si eso es el funcionamiento de los servicios públicos se entiende en un sentido amplio, es decir, todo aquello en lo que la administración haya intervenido o tenga la obligación legal de intervenir. Ojo, que también podemos generar responsabilidad patrimonial por no haber hecho nada, cuando había una obligación legal de intervenir. Eso también tenerlo en cuenta. Y sobre todo eso, valorar que cada vez la administración interviene en más ámbitos. Eso yo digo que lo habréis comprobado vosotros, no solo por las competencias cada vez mayores que tenemos en el ámbito local, propias, delegadas, compartidas, entregadas, como sea, como también porque socialmente pues, hay más actividad administrativa de intervención. Pues eso es la responsabilidad, es una responsabilidad general por un funcionamiento de los servicios públicos entendido en un sentido amplio, no en un sentido estricto. Y luego la responsabilidad, el último principio, es una responsabilidad objetiva. Es decir, la lesión tiene que ser un daño jurídico, antijurídico, es decir, que no tenga el deber jurídico de soportar el ciudadano. Es decir, que si se ha caído por la calle no tiene el deber jurídico de soportar, de caerse en la calle. No tiene el deber jurídico de soportar ese daño por haberse caído. Eso tiene una serie de excepciones, que después veremos, que son las siguientes. Que la administración no es una aseguradora universal, los supuestos en los que hay una culpa de un tercero de la víctima o supuestos de fuerza mayor, que después veremos, que son los que rompen el nexo de causalidad. Pero en principio, tener en cuenta que toda la lesión que se ha de indemnizar es aquella que no se tiene el deber jurídico de soportar. ¿Cuándo hay un deber jurídico de soportar un daño? En los supuestos de expropiación forzosa. En los supuestos de expropiación forzosa hay una obligación legal de tener que soportar que se te quite un bien. Las expropiaciones se te quita algo, un bien o un derecho. Pero tú estás obligado a soportar que se te prive de eso. Los que habéis tenido, si tenéis esto, sobre todo terrenos, es donde más se suele ver esto, en los temas de la ejecución de obras de carreteras, ahora con el tema de ADIF, de los ferrocarriles, que enseguida os llaman, oye, un acta de levantamiento del acta de expropiación, no sé qué, y tú dices, pero si yo estaba aquí tranquilamente. No, pues no, porque es que se aprueba un proyecto de expropiación y eso implica la necesidad de ocupación y la declaración de utilidad pública a efectos de expropiación. Bien, eso se indemniza, tiene su contraprestación en valor, en el justo precio, pero no es una responsabilidad patrimonial, porque ahí sí hay un deber jurídico de soportar un daño. Luego veremos también algunos otros supuestos en los que también existe ese deber jurídico de soportar el daño. Por tanto, estos son los principios que debéis tener en cuenta a la hora de afrontar o analizar el resto de la
del tema de la responsabilidad patrimonial. Régimen unitario para todas las administraciones públicas, una sola normativa, jurisdicción competente la contenciosa, responsabilidad directa de la administración, responsabilidad general por el funcionamiento de los servicios públicos y responsabilidad objetiva por todo daño que se cause al particular que no tenga el deber jurídico de soportar. Y ahora vemos los requisitos de la responsabilidad patrimonial. Aquí tenemos dos grupos de requisitos, que son los subjetivos y los objetivos. ¿A qué me refiero con requisitos subjetivos? ¿Qué sujetos tienen que participar en el procedimiento o en la relación de la responsabilidad patrimonial? Pues tienen que participar dos sujetos. Por un lado, una administración pública y por otro lado, un particular. Y luego los requisitos objetivos, que son dos también, una lesión y un nexo de causalidad. Vamos a empezar con los subjetivos. Por un lado, siempre tiene que haber una administración pública. Por tanto, no hay responsabilidad patrimonial si dos personas se pelean en la calle. En alguna ocasión se ha intentado hacer ver que la administración tenía el deber de prevenir que la gente se pelee en la calle y entonces han pedido responsabilidad patrimonial. No, eso no. Sí, eso ya es excesivo y excede del ámbito de la responsabilidad patrimonial. Tiene que haber una administración pública siempre como titular de un servicio. ¿Y por administración pública qué es? ¿Los ayuntamientos, el Estado, las comunidades autónomas y los ayuntamientos? Sí, eso es la administración territorial. Pero también está la administración institucional, que es aquellas personificaciones que hace la administración pública, pues como fundaciones, medios propios, etc. Ya lo ha dicho José antes, la Federación de Municipios aquí sería una administración pública, susceptible de generar una responsabilidad patrimonial, porque es un ente que está creado por una administración pública. Esto está acorde con la idea de responsabilidad general que hemos comentado, es decir, de todas aquellas formas en que la administración puede intervenir en la actividad de los ciudadanos. También las sociedades mercantiles. Ya sabéis que las administraciones públicas pueden actuar de forma directa o también de forma indirecta mediante sociedades de capital íntegro o mayoritariamente público. Pues en los casos en los que una sociedad mercantil pública cause un daño, no se rige por la normativa civil, se rige por el derecho administrativo, por la responsabilidad patrimonial. Esto cambió con la ley 39 y la ley 40. Esto cambió. Y hay que tener en cuenta eso, que siempre son cualquier tipo de administración. Ahí siempre tiene que haber una. ¿Qué pasa si hay varias administraciones? Porque puede ser, pues, en algún caso, que intervengan varias administraciones. Pues ahí lo que tendremos es una responsabilidad concurrente de varias administraciones. Y para garantizar que el ciudadano, el lesionado, siempre va a poder cobrar, se establece un principio de solidaridad entre ellas. Es decir, hay que, si se puede determinar la responsabilidad de cada uno, responderá por la parte que le corresponda, pero si no, responderán de forma solidaria. Imaginaos que ahora hay muchos casos de convenios de colaboración del Estado, por ejemplo, del Estado y el Ayuntamiento para hacer una obra no sé dónde. Si esa obra causa un perjuicio, una lesión, pues ahí responderá el Estado y la comunidad, y el Estado y el Ayuntamiento, porque son los que han firmado el convenio. Pero si se puede determinar cuál es la responsabilidad de cada uno, pues cada uno irá con su parte, si no, responsabilidad solidaria. ¿De acuerdo? Y eso son las administraciones, es decir, siempre tiene que haber un ente, de un lado una administración pública, que es la que causa el daño. Pero claro, la administración pública causa el daño por sí sola, es decir, la comunidad autónoma como comunidad autónoma llega y ahí, por ejemplo, en un puerto causa un daño, pues no. ¿Quién lo hace? Lo hacen sus autoridades y agentes. Autoridades y agentes. Es decir, los empleados públicos. Aquí el concepto es un concepto amplio, es decir, todo aquel que trabaje por cuenta de esa administración o que preste servicios a esa administración que es causante del daño. Así, tendremos no solo a las autoridades, que se sabe claramente cuáles son las autoridades en el ámbito local, pues el alcalde, los concejales, sino también tendremos a los empleados públicos. Y los empleados públicos no son solo los funcionarios. Empleados públicos, conforme al Estatuto Básico del Empleado Público, son los funcionarios, los laborales, los eventuales y también los interinos. Por tanto, podemos encontrarnos con que
cualquier persona que esté prestando su trabajo para el ayuntamiento, para la comunidad autónoma o para el Estado, sea la causante de ese daño que se reclama y que habrá de reclamarse al ayuntamiento, a la comunidad autónoma o al Estado. ¿De acuerdo? Es decir, que el hecho de que no sea un funcionario el que haya causado el daño, que sea, por ejemplo, personal laboral, no exime de la obligación de la responsabilidad patrimonial de la administración para la que trabaja. O el hecho de que sea un eventual tampoco exime de tramitar ese procedimiento de responsabilidad patrimonial. Y también pueden estar en el lado de la administración causando el daño los contratistas de la administración. Cuando un contratista causa un daño en la ejecución de un contrato a un particular, eso es responsabilidad patrimonial. Ahí interviene un poco la ley de contratos del sector público, el artículo 196. Los que manejáis contratos, el artículo 196 dice que el contratista responderá de los daños y perjuicios que cause, directamente de los daños y perjuicios que cause a los particulares en la ejecución del contrato. Bien, eso es así, pero como el contratista está trabajando para una administración pública, es esa administración pública la que tiene que responder a través de la responsabilidad patrimonial. Luego ya veremos, y está desarrollado los temas, que eso admite luego varias variables. Admite los supuestos en los que sea la administración la que considere que existe responsabilidad patrimonial, pero que el responsable es el contratista y obliga al contratista a indemnizarle, o también existen supuestos en los que luego los jueces incluso pueden llegar a condenar directamente a un contratista a indemnizar esos daños y perjuicios. Pero eso ya lo desarrollaremos más adelante, que tener en cuenta que aunque intervenga un contratista, se puede generar responsabilidad patrimonial de la administración. Por tanto, los que estéis tramitando expedientes de responsabilidad patrimonial, no podéis decir que falta legitimación pasiva por un daño que ha sido causado por un contratista vuestro, que está haciendo una obra o servicio en virtud de un contrato celebrado con esa administración. Hay que tramitar ese procedimiento de responsabilidad patrimonial. Dentro del mismo ya podréis luego decir que no hay responsabilidad patrimonial, sino que hay responsabilidad del contratista, en cuyo caso se la podréis imponer a él para que sea él el que la satisfaga, el que la pague. ¿De acuerdo? Eso tenerlo en cuenta también para los que estéis, sobre todo los que estéis llevando a cabo, los que estéis tramitando procedimientos de responsabilidad patrimonial. Pues bien, ya tenemos la parte activa, que es una administración pública en ese concepto amplio que he dicho. Y ahora, por otro lado, en el otro lado tiene que haber un particular. Un particular que no tiene el deber jurídico de soportar el daño. Es decir, aquel que ha sufrido ese perjuicio en sus bienes o derechos. Ese particular puede ser una persona física, pero también pueden ser personas jurídicas. Personas jurídicas que hayan sufrido daños en sus bienes o derechos. O también otra administración pública. Las administraciones públicas también podemos vernos perjudicadas por actos de otra administración. Eso también tenerlo en cuenta y si vuestro ayuntamiento, por ejemplo, se ve afectado, ha sufrido un daño en algún bien municipal o derecho municipal por una actuación del Estado o de la comunidad autónoma, también podéis vosotros reclamar e instar que se inicie un procedimiento de responsabilidad patrimonial para que se indemnice a vuestra administración por los daños y perjuicios que ha sufrido. ¿De acuerdo? Eso tenerlo en cuenta. Puede ser, como insisto, pueden ser no solo personas físicas, sino personas jurídicas también y administraciones públicas. Personas jurídicas, diréis, ¿cómo se le causa daño a una persona jurídica? Pues, como ya adelanté antes, la actuación de la administración cada vez es más grande y, por tanto, hay muchos ámbitos en los que interviene. No sé si os suena, por ejemplo, el tema del depósito Castor. El depósito Castor es una instalación que se iba a hacer antes de llegar a las Islas Baleares, entre las Islas Baleares y la Comunidad Valenciana, para almacenar no sé qué producto químico o qué gases químicos. El gobierno concedió ese contrato, esa actuación a una empresa y luego la canceló. Canceló y decidió no hacer ese almacén. ¿Qué sucede? Que eso generó unos daños, una responsabilidad patrimonial que ha costado a varias empresas, pero cifrada en varios millones de euros. No es una cosa de cientos de miles de euros, sino millones de euros. ¿Por qué? Porque esas empresas han considerado que se les había causado un perjuicio a consecuencia de la decisión de la administración de no hacer ese que iban a realizar.
Hay alguien por ahí que tiene los chiquillos alrededor y el micrófono abierto. Ya lo he silenciado yo. Ah, vale, bien. De acuerdo, gracias. Bien, esos son los criterios subjetivos. Pero luego hay una serie de criterios que son objetivos, que son dos, la lesión y el nexo de causalidad. ¿Qué es la lesión? La lesión es un daño que se le produce a alguien, a una persona física o jurídica concreta y determinada. Un daño. Bien, pues ese daño tiene que reunir una serie de requisitos. Tiene que ser un daño antijurídico, real y efectivo, evaluable económicamente e individualizado o individualizable. ¿Por qué? Porque si no ha habido daño, no hay responsabilidad patrimonial, ¿vale? Eso tenerlo en cuenta también los que tramitéis procedimientos de responsabilidad patrimonial. Si viene alguno, la gente está muy aburrida por ahí. Que se me ha causado un daño. Sí, vale, bien, pero ¿dónde está acreditado eso? Si no me lo acreditas, nada. No, porque no sé qué, tal, que no. Se desestima por falta de lesión acreditada. La lesión requiere una prueba, ¿de acuerdo? Esa prueba tiene que ser, cualquier prueba admisible en derecho, la tiene que aportar el que reclama. Es decir, tiene que justificar el importe de lo que reclama. Eso normalmente se hace con facturas o también se puede hacer con peritos, con pruebas periciales. Pero la carga de la prueba es de él. No vale presentar un escrito que diga, es que me caí por la calle el otro día en un socavón en la calle Sargento Ángel Tornés y son 500.000 euros. No, 500.000 euros, ¿por qué? ¿Porque lo dice usted? No, porque tengo aquí un informe de un perito. Ah, vale, pues entonces vamos a evaluarlo. Pero por su sola palabra, no. ¿De acuerdo? Entonces eso siempre requiere de prueba. Bien, el daño tiene que ser antijurídico. ¿Por qué? Porque, como os he dicho, no tiene que existir el deber jurídico de soportarlo. Y aquí aparece un concepto que se llama los daños o riesgos socialmente admisibles. ¿Qué pasa aquí? Pues aquí sucede lo siguiente. Esto, que estaba muy bien planteado, es decir, bueno, hay una responsabilidad objetiva, la administración siempre responde de cualquier daño y tal. Claro, está formulado en términos tan amplios y tan, digamos, beneficiosos para el particular, que al final la administración tenía que responder de cualquier cosa que pasaba en el ámbito público, en el ámbito de la vía pública, en el ámbito de donde había un servicio público, etc. Entonces, ¿qué pasa? Que los tribunales han ido acotando, disminuyendo un poco los supuestos en los que procede el otorgamiento de la indemnización. ¿Y qué dice, por ejemplo? Que hay determinados daños que se tiene el deber jurídico de soportar. Por ejemplo, obras en una calle y se levanta la calle entera. Y entonces tenemos un comerciante, la calle está levantada entera por lo menos una semana, y viene un comerciante y dice, oiga, es que he sufrido una pérdida de clientes. Pues mire usted, los tribunales están diciendo que no tiene derecho a una indemnización, no hay un daño antijurídico. ¿Por qué? Porque usted tiene que soportar que una semana de obras para conseguir una calle mejor. Entonces, no hay un daño antijurídico. Usted tiene el deber jurídico de soportarlo. Otro caso también, por ejemplo, que no hay de estos, hay varios, que no es antijurídico. Pues, por ejemplo, los riesgos socialmente admisibles. Es decir, una persona que va andando por la calle, pues existe la posibilidad, bueno, en ese caso no tanto, pero por ejemplo, eso lo pondré otro ejemplo después. Los riesgos socialmente admisibles. Alguien que va conduciendo con su moto y se cae en una mancha de aceite que ha dejado un coche anteriormente, pero que no ha dado tiempo a los servicios de limpieza a acudir a limpiarlo. Pues la gente pone responsabilidad patrimonial contra el ayuntamiento. En estos casos, ¿qué sucede? Pues que dicen los jueces, es que no ha dado tiempo material para que vaya a la administración porque no lo sabía, no lo conocía a limpiarlo, y hay riesgos de la vida en sociedad, que es que tú, si vas conduciendo con una moto, te puedes caer a consecuencia de las cosas que haya en la vía pública y que no se hayan podido evitar por su, digamos, por su carácter sorpresivo. O sea, hay un deber jurídico de soportarlo. Eso mismo que os he dicho de las obras, del comerciante, en cambio, si un comerciante por unas obras que se están haciendo le rompen la luna del cristal del escaparate,
Ahí ya sí que los tribunales dicen, ahí no hay un deber jurídico de soportarlo, ahí ya sí que se le ha causado a usted un daño concreto y determinado que no tiene por qué soportar. Bien, pues esa es un poco la diferencia de una cosa de la antijuricidad o no la antijuricidad. También en este acto, en este punto, está la cuestión de los estados de perfección, la perfección absoluta. Ha habido muchísimas caídas de personas que iban andando y, bueno, si eso lo habréis visto vosotras. Esa acera esa losa que está levantada 1 centímetro y que nos enganchamos el pie en ella al andar, una tapadera de alcantarilla, de alcantarilla o de arqueta de esta de electricidad, de telefonía, que está rota y metes el pie un poco y te hundes. Bueno, pues hay gente que se cae por desgracia en esos casos. Y entonces, en muchas ocasiones lo que ha dicho las sentencias es que no se puede exigir un estado de perfección absoluta al viario público. Es decir, no podemos exigir que esté como el piso de nuestra casa. Perfecto. Es decir, hay determinadas irregularidades, imperfecciones que son, imposibles de tener siempre en perfecto estado y que tenemos que asumir los riesgos que se derivan de esa irregularidad. Ahora, si hay un socavón de medio metro, no. Pero pequeñas cuestiones, pues ahí los tribunales pueden decir que no se genera responsabilidad patrimonial. Esto son cosas que digo yo, que dicen los tribunales, pero ya es que aquí el problema está en que no se puede sacar una regla general. ¿Por qué? Porque esto ha llevado a los jueces, cada juez lo valora de una manera y cada juez tiene la percepción de qué puede ser, de cuándo él considera que sí hay un déficit en la prestación del servicio y no tiene el deber de soportarlo y cuándo sí tiene el deber de soportarlo. Por eso en muchas ocasiones pues las pruebas en los juzgados y tal son de lío, ¿sabéis? Son de traca, porque claro, empieza... Yo recuerdo, por ejemplo, un hombre que se cayó, iba andando y se cayó y bueno, le pregunté, digo, ¿y qué iba usted haciendo? Digo, pues nada, pues iba hablando con mi mujer. Vale, muy bien, pero ¿iba usted hablando con ella? ¿Iba mirando al suelo? Y dice, no, iba hablando con mi mujer y entonces me sonó el móvil, lo cogí. Digo, pero entonces no se dio usted cuenta Dice, no, porque yo iba pendiente de eso, del móvil y tal. Vale, pues entonces el juez, en ese caso, desestimó su demanda. ¿Por qué? Porque decía el juez, no iba pendiente del andar, iba hablando con su esposa, iba pendiente del móvil y hay que tener un poco de diligencia en el andar. Hay que ir un poco pendiente de por dónde se va pisando. Pero digo que son cosas muy al caso concreto, en ese sentido. Pues bien, lo que os estaba comentando del daño antijurídico. Claro, cuando en esos casos somos la administración los que tenemos que probar, que no tenía el deber de soportar, que tenía, perdón, el deber de soportar ese daño. También relacionado con el daño antijurídico están los supuestos de anulación de actos administrativos. Los que estéis tramitando expedientes de cualquier cosa, me imagino que os habrán recurrido a actos administrativos en los que habéis dictado, que habéis intervenido y habrán ganado el juicio, lo habrán ganado. Pues en esos casos no siempre no se genera de forma automática una responsabilidad patrimonial de la administración. Hay gente que Hay gente que piensa que sí, que se genera automáticamente una responsabilidad patrimonial porque haya ganado una sentencia, pero no, eso no es así. Para que se genere una responsabilidad patrimonial, luego hay que acreditar que esa anulación del acto ha producido unos perjuicios, que se ha producido un daño real y que no tenía el deber jurídico de soportar. ¿De acuerdo? Entonces, no siempre que se anule un acto administrativo procede el reconocimiento de una responsabilidad patrimonial. ¿Cómo tiene que ser esa lesión, ese daño? Ese daño tiene que ser real y efectivo. ¿Eso qué comprende? Pues que se haya producido de forma real. Eso comprende dos conceptos que se llaman los daños emergentes y el lucro cesante. Eso, el daño emergente, ¿qué es? El daño efectivamente producido. Por ejemplo, nosotros tenemos varios juicios, hemos tenido varios supuestos de gente, conductores, que han roto las ruedas del coche al meterse en un socavón de una carretera nuestra, de competencia municipal, de una calle de competencia municipal. Y nos piden, venga, el arreglo de la llanta, ¿cuánto es? Vale, 150 euros. Vale.
Y 500 euros porque no pude llegar a tiempo al trabajo. Un momento, vamos a ver. El, el daño emergente son los 500 euros. Son el daño de la rueda, los 150 euros. Pero ya los 500 euros, eso sería un lucro cesante. Eso ya tiene usted que explicar más. Tiene usted que justificar más. ¿Por qué se le han causado a usted 500 euros? Esos 500 euros, ¿por qué no los solicita? O también supuestos en los que, sobre todo en materia de comercio, comercios que se ven afectados por obras, piden no solo piden lo que han dejado de ganar los días que, por ejemplo, pues ha estado cerrado una calle o los días que han tenido que estar cerrados por una inundación de la red de aguas, pues en esos casos se puede pedir no solo el daño, que es la reparación del local, sino también el lucro cesante, que es el dinero que han dejado de ganar. Pero eso tienen que probarlo. Por ejemplo, pues tendrán que acreditar que todos los meses, si eso se ha producido durante el mes de enero, pues que los 3 meses de enero de los 3 años anteriores habían ganado tanto dinero y este año no. ¿Vale? Pero eso requiere una prueba. Lo que en ningún caso se puede pagar son las expectativas. Las expectativas no están, son cosas que no, que, bueno, dependen de muchas circunstancias ajenas al propio desarrollo de la persona que ha sufrido el daño. Por tanto, se paga el daño emergente, se paga el lucro cesante, pero no se pagan las expectativas. ¿Esto qué provoca? Provoca que las indemnizaciones haya que sean comedidas, no haya grandes indemnizaciones, salvo en dos supuestos. Los supuestos como después veremos, de responsabilidad sanitaria en materia de daños en médicos y luego también en los supuestos en los sanitarios, perdón, en los sanitarios. Después os diré otro supuesto adicional en el que también pueden ser grandes. Luego un daño evaluable, sí, lo que os quería decir, que en España no funciona el régimen americano de daños. No sé si os suena de las series y de las películas, los daños punitivos. Los daños punitivos es eso, ¿no? Que no sé quién, la persona no sé quién le ha ganado 50 millones de euros a una tabaquera o le ha ganado 70 millones de euros a una empresa de coches. Esos son por daños punitivos. Es decir, no son daños que efectivamente haya sufrido la persona que reclama, sino que en Estados Unidos, en el derecho anglosajón, existe una especie de plus para aquellas personas que depuren el ordenamiento jurídico, depuren los problemas que haya. Es decir, si alguien detecta que hay un coche, por ejemplo, que está mal fabricado, ¿no? Y que los frenos no le funcionan a todos los coches, no solo al suyo, sino a todos, si demuestra que eso es un fallo de la empresa y la empresa lo conocía, tiene derecho a reclamar millones de euros o de dólares por daños punitivos. Punitivo significa para castigar a esa empresa que sabía que estaba haciendo algo mal y no lo reparó. No hizo lo posible por evitar. Eso en Europa o en España no existe. Es decir, tú tienes derecho a reclamar contra el ayuntamiento por los daños que te ha causado el agujero que hay en la calle tal, en la que has metido la rueda del coche y te ha costado 200 euros. Pero no puedes pedir 1.000.000 de euros porque el ayuntamiento sabía que eso estaba mal y no lo ha arreglado. Esa es la diferencia entre el derecho anglosajón y el derecho, en este caso, el derecho español. Por eso me refiero a que el daño sea real y efectivo. Solo ese daño es el que se puede indemnizar. Luego tenemos el daño que sea evaluable económicamente, es decir, hay que valorarlo, hay que convertirlo en dinero. Es decir, es que esto tenía un valor sentimental para mí porque era un coche antiguo de no sé qué, ya lo siento, ¿el valor sentimental? No. ¿Cuánto vale la rueda del coche? 100 euros, 500, 1.000.000 de euros. ¿Está justificado? Pues entonces se pagará. ¿No está justificado? Pues no. Es que tenía un gran valor sentimental. Lo siento, lo siento. Hay algunos casos que por ahí por ejemplo, novias y novios que no han llegado a tiempo a la ceremonia porque han llegado con retraso, porque resulta que se había cortado una calle y no le habían avisado y no podían entrar luego con el coche a la iglesia. Pues han reclamado daño, ya, pero hay que reclamar el daño efectivo, el real y efectivo que a usted se le haya causado. ¿De acuerdo? Eso tenerlo en cuenta también. Y tiene que ser un daño siempre medible en dinero, en euros. Y luego también tiene que ser un daño individualizado o individualizable. Es decir, tiene que ser para una concreta persona. No vale decir, no, es que todos los que nos llamamos Juan Miguel estamos perjudicados. No. Usted, Juan Miguel Alcázar, ¿qué es lo que reclama? ¿Qué daño concreto
está usted pidiendo? Pues eso es lo que tiene usted que reclamar, lo que puede reclamar. Los demás que se llaman Juan Miguel Alcázar, pero que no han tenido ese Juan Miguel, pero que no han tenido ese daño que usted reclama, no pueden reclamarlo. Por tanto, tiene que ser un daño individual, individualizado o individualizado. En estos casos, ahora mismo lo que hay también es mucha subrogación de compañías de seguros. Como en las compañías de seguros, en muchas ocasiones abonan ellas los daños, sobre todo en materia de vehículos y de viviendas, abonan ellos los daños a los particulares y ellos se subrogan en la posición del reclamante. ¿De acuerdo? Entonces podemos encontrarnos con compañías de seguros que han pagado y que reclaman lo que ellos han pagado al asegurado. Os digo de compañías de seguros de vehículos como también de viviendas porque como la administración cada vez interviene más cosas y tenemos más cosas, pues han planteado supuestos de, por ejemplo, obras que el que está con la pala se pasa del brazo y le pega un viaje y se lleva al balcón de la casa, o gente, roturas de tuberías de agua corriente que afectan a cimientos de viviendas. Todo eso es responsabilidad patrimonial o que afectan a la comunidad de propietarios, inundaciones de garajes, etcétera. Por tanto, pero siempre es individualizable respecto de una persona o de un grupo concreto de personas. Esos son los 4 requisitos que tiene que tener una lesión para que sea indemnizable. Daño antijurídico, daño real efectivo, daño evaluable económicamente y daño individualizado o individualizable. ¿Para qué os sirve todo esto que os estoy diciendo? Aparte de para llegar a una idea general, para aquellos que estáis tramitando procedimientos de responsabilidad patrimonial, buscar cosas de estas para no reconocer la responsabilidad patrimonial. Porque claro, en la administración pagar es lo último, en este sentido. Entonces normalmente siempre se acude o se intenta depurar los expedientes por ver si concurre alguna de estas causas que excluyen la responsabilidad patrimonial. El segundo requisito objetivo es el nexo de causalidad. ¿Qué es el nexo de causalidad? Es la relación que existe entre el funcionamiento del servicio público y el daño que se le ha causado a un particular. De forma que si no existe esa línea imaginaria entre el funcionamiento del servicio y el daño, no hay responsabilidad patrimonial. Pues bien, el funcionamiento del servicio que causa ese daño puede ser un funcionamiento anormal, en cuyo caso no hay duda de que hay que indemnizar, pero también puede ser un funcionamiento normal del servicio público. En estos casos, ya os digo, es decir, una calle que se corta durante una semana para hacer una obra de asfaltado, pues es un funcionamiento normal. ¿Puede causar un daño? Pues estará en función de si se acredita o se prueba que se haya producido ese daño. Por ejemplo, hay algún caso de que ha tenido que responder la administración por daños causados creo recordar, por ejemplo, por un guardia civil que estaba fuera de servicio. ¿Por qué? Porque aunque estaba en ejercicio de que estaba ejerciendo el servicio. ¿Por qué? Porque aunque era un funcionamiento normal del servicio, se había causado un daño y el juez ha entendido que no tenía el deber jurídico de soportarlo el ciudadano. Y luego, en los funcionamientos normales, hay que tener en cuenta que es el concepto amplio. Lo que os he dicho antes, igual de servicio público, pues es un funcionamiento de los servicios públicos amplio. Cualquier cosa que haga la administración, que pueda estar implicada la administración. ¿De acuerdo? Entonces, tenerlo eso en cuenta cuando os reclamen o cuando tengáis que enfrentaros a un expediente de responsabilidad patrimonial. Siempre que la administración, insisto, haya tocado algo, ahí se puede generar la responsabilidad patrimonial. Y los contratistas. Insisto, los contratistas también, cuando la administración actúa con contratistas, está en un funcionamiento normal y también puede causar ese daño. ¿Qué sucede? Que se puede romper ese nexo de causalidad. Hay supuestos en los que se rompe ese nexo de causalidad y entonces ya no hay responsabilidad patrimonial. ¿Qué supuestos son? Pues son 4 supuestos. En primer lugar, cuando interviene un tercero en la producción del daño. Un supuesto, por ejemplo, que me pasó yo, una procesión y iban con velas y entonces pues, de la acera que caía después se cayó luego un motorista. Entonces, ahí, ¿qué dijimos? Que era de un tercero, que había sido de los que organizaban la procesión. Bueno, pues el juez dijo que no, porque tenemos que ir nosotros detrás limpiando.
Eso habréis visto que las procesiones, por ejemplo, aquí en Murcia, después de toda la gente, va una brigada de limpieza o en las procesiones, o en los moros y cristianos, o en la sardina, o en algo de eso. Bueno, pues ahí va. ¿Por qué vamos limpiando? Porque es algo previsible que puede suceder y entonces, pues, ahí hay cosas que se ha quedado irregular el asfalto, la calle, y hay que limpiarla. Pero, por ejemplo, cuando interviene un tercero en otros supuestos de daños en la vía pública, en los que motoristas, por ejemplo, también que se caen por manchas de aceite o patinazos de coches por manchas de aceite, en esos casos, aparte de la perfección absoluta que os he comentado antes, también cuando no ha dado tiempo a limpiarlo porque no había aviso, no se nos había avisado, pues el juez dice que es culpa de un tercero y que la administración no tiene por qué responder por los daños que ha causado un tercero en ese sentido. Eh, Además, esto es importante porque puede llevar a extender demasiado la responsabilidad patrimonial. Tened en cuenta que uno de los casos de responsabilidad patrimonial, una de las funciones del Estado, por ejemplo, es la seguridad ciudadana. La seguridad ciudadana es que en las calles no haya delitos. Se podría llegar a plantear que cada vez que se produce un delito es responsable el Estado porque no ha cumplido la seguridad ciudadana. No. ¿Por qué? Porque ha sido causado por un tercero que es un delincuente y que es el que tiene que responder realmente de ese daño que ha causado. También hay supuestos de ruptura del nexo por la actuación de la víctima. La actuación de la víctima. Es decir, hay supuestos en los que la propia parte, la propia persona que reclama es la que con su actuación se ha puesto en una situación de riesgo. Supuesto San Fermín. Esa persona que se pone a correr delante de un toro, lo pilla el toro y entonces le pide responsabilidad al ayuntamiento porque era el que organizaba el encierro. Oiga, no, que usted se ha puesto ahí voluntariamente. Nadie le ha obligado a ponerse delante de un toro. Si lo ha pillado y ha sufrido daño, pues mala suerte no haberse puesto. Eso es culpa exclusiva de la víctima. Ahí no interviene la administración en la producción, aunque es la que lo ha organizado, pero no es la que interviene en la producción del daño. Ese es un supuesto de intervención de la propia víctima. También los supuestos, por ejemplo, de culpa invigilando de los padres. Un chico que se sube a un escenario municipal. No sé si vosotros en vuestros pueblos tenéis escenarios de estos portátiles que se ponen para la fiesta o para alguna actuación, o fijos, que en muchos parques hay también escenarios de estos para luego realizar actuaciones. Un chico que se pone allí a jugar a la pelota y se cae. Se cae. Los padres, responsabilidad patrimonial del ayuntamiento. Oiga, ¿pero por qué? Pues porque se ha caído el chiquillo y allí no había ninguna medida de protección. Pero vamos a ver una cosa. ¿Usted qué estaba haciendo? Yo hablando con el amigo. ¿Y su hijo estaba allí porque había que hacer alguna actuación? No. ¿Por qué se subió allí? Porque le gustaba más jugar a la pelota allí. Oiga, ¿qué me está usted contando? Que no se hubiera, ¿qué estaba usted haciendo? Que eso es responsabilidad suya, ver lo que hace su chiquillo. En ese caso, por ejemplo, es culpa exclusiva no de la víctima, sino del padre, por no cumplir su obligación de vigilar lo que hacen los críos, lo que hacen sus hijos que están bajo su control, bajo su guardia. Pero, pues ahí eso es un caso de culpa exclusiva de la víctima. Otro supuesto, un chico un recinto de estos, de un campo de fútbol municipal o de estos pequeñitos que hay, de los que tienen los ayuntamientos, que a veces están vallados y se cierran por la noche. Se mete el chico, salta la valla y se cae. Y entonces le pide responsabilidad patrimonial al ayuntamiento por el daño que se ha causado. Porque vamos a ver, la valla, ¿sabes lo que es una valla? Sí, ¿para qué está una valla? Para no saltársela. Es decir, si usted coge y se salta una valla, usted está asumiendo un riesgo. Eso es culpa exclusiva suya si se ha causado ese daño. Bueno, pues todas estas cosas llegan a los jueces. Esto no pensé que esto me lo estoy inventando yo, que todo esto son casos reales que suceden. Pues esos son los supuestos de culpa exclusiva de la víctima y por tanto no son indemnizables. No son indemnizables. Otro supuesto que también pasa a veces, que se rompe el nexo, pero un poco, son los supuestos de concurrencia de culpas. Es decir, cuando a la producción del daño ha intervenido tanto la víctima como la administración. Supuesto que pasa frecuentemente. Personas que van andando, un grupo de gente que va hablando por la calle y entonces tropieza con una baldosa que sí estaba un poco levantada, más de 1 centímetro o 2, que es lo que se admite, pero que era visible yendo con un poco de cuidado.
Pues en esos casos, pues lo que hacen los jueces es partir la responsabilidad. Es decir, si pide 10.000 euros, pues entonces valoran ellos cuál puede ser la parte de culpa de la víctima por ir hablando y no ir pendiente de por dónde iban dando, y la parte de la administración por tener la losa en mal estado. Eso es la concurrencia de culpas. De eso también hay, nosotros por lo menos tenemos muchos de ese tipo. Y cada vez suele ser más lo que hacen los jueces. Los jueces también valoran ya mucho la intervención del ciudadano en la producción del daño. En ese sentido, no digo ese el de las personas que tropiezan, porque es el más típico. Ese se puede dar lugar a culpa exclusiva o a concurrencia. Tuve otro también de dos personas que iban andando y una se cayó en una arqueta. Tal cual, ¿no? ¿Por qué? Iba andando y no se dio cuenta que había allí una arqueta que no tenía la tapadera. Era de día, había iluminación suficiente y con que hubiera ido, lo que decía Juan, con que hubiera ido un poco pendiente se veía que aquello no estaba bien. Por tanto, no le reconoció la responsabilidad. No suele ser tampoco lo habitual. Suele ser siempre un poco una mezcla, una concurrencia de culpa lo que suelen conceder. Y otro caso, además, en los que se rompe el nexo de causalidad y tampoco hay que indemnizar, son los supuestos de fuerza mayor. ¿La fuerza mayor qué es? Son acontecimientos que no son previsibles y que son inesperados. Hay que distinguirlo del caso fortuito. El caso fortuito sí obliga a indemnizar a la administración. En los casos fortuitos son supuestos que son inevitables, pero eran previsibles. En cambio, la fuerza mayor es imprevisible totalmente. Por ejemplo, esto nos ha pasado aquí en alguna ocasión. El tema de las lluvias. Cuando llueve a cascoporro, pues si no es una de los casos en los que suele llover habitualmente, pues por ejemplo, no sé, aquí en la región de Murcia suele llover en septiembre, sobre todo, y en abril. Pues si viene una tormenta esta fortísima en el mes de enero y causa un daño, por ejemplo, arrastra un coche porque o salta una tapadera y salta una tapadera de la alcantarilla y golpea un vehículo, pues el juez puede considerar que era un supuesto de fuerza mayor. Pero si ese mismo supuesto se produce, si esa misma lluvia a lo mejor se produce en los meses de abril o de septiembre, que es cuando llueve en Murcia, pues el juez puede decir que es un caso fortuito, es decir, que era previsible que lloviera y por tanto tenían que haberse adoptado algunas medidas. Pues ya os digo que depende un poco de la valoración que tengan los jueces. Pero la fuerza mayor siempre es algo que era imprevisible que pudiera suceder. Fuerza mayor, tenemos los casos de que se viene una ventolera de estas grandes, viene una inundación, viene alguna cosa, y en esos casos no hay obligación de indemnizar por parte de la administración, en los casos de la fuerza mayor. ¿Qué pasa? Que en esos casos de fuerza mayor es la administración la que tiene que probar que era imprevisible y inevitable, las dos cosas. Se invierte la carga de la prueba. Ya no es el particular el que tiene que acreditar el nexo de causalidad, sino que es la administración la que tiene que probar es la existencia de esa situación de imprevisibilidad o inevitabilidad. ¿De acuerdo? Bien, pues con esto cerramos los requisitos de la responsabilidad patrimonial. Los requisitos subjetivos y los requisitos objetivos. Y pasamos a la cuestión de la indemnización, que es lo que le preocupa al que la reclama. El que reclama quiere dinero. Bien, pues la indemnización tiene que ser un resarcimiento. Ya os he comentado que aquí no caben los daños punitivos, no cabe castigar a la administración porque podía haber hecho, castigándola, condenándola a pagar más dinero del daño efectivamente producido. Por tanto, siempre tiene que ser restituir aquello que se ha visto lesionado del bien o derecho lesionado por el particular, por el que reclama. ¿Y cómo se resarce eso? ¿Cómo se paga? Pues se puede pagar en dinero o en especie. En especie. En especie, ¿cómo puede ser? Pues, por ejemplo, con solares municipales, con terrenos municipales, puede ser un pago en especie, o con la entrega de alguna otra cuestión, algún otro bien que la administración quiera entregarle al particular. Y ojo, que el particular acepte recibirlo. Se requiere la aceptación del particular, del lesionado, para poder pagar en especie. Si no, siempre hay que pagar en dinero. En dinero que comprende el daño al momento de producirse, incrementado con el IPC y con los intereses. Hay que pagar esos tres conceptos. El principal, que es el daño a la fecha de producción, la actualización del IPC y los intereses. ¿Y qué daños se pueden pagar? Pues hay daños materiales y daños personales. Los daños materiales, ¿cuál es el coste real? ¿Eso cómo se acredita normalmente? Con facturas. Con facturas de haberse
realizado la actuación. Aquí siempre hay un poco de discusión a veces. Tenemos que gente que ha sufrido un daño y no lo ha arreglado todavía, no lo ha arreglado, a la espera de que la administración le pague. Échale, porque nosotros, entre que se tramita el procedimiento y tal, se va un rato. Pero bueno, en esos casos que tenemos en esos casos para aprobarlo, tiene que aportar un presupuesto y ese presupuesto tendrá que ser, en su caso, ratificado por quien lo haya realizado, por quien haya hecho eso. Pero lo habitual es que el particular presente la factura para probar ese daño que efectivamente ha sufrido. Si no, también con pruebas periciales se puede admitir. Y luego también hay los daños personales. Dentro de los daños personales se distinguen los daños físicos y los daños morales. Los daños físicos y los daños morales. En los daños físicos, a ver, ¿tenéis alguno? Miguel Ángel, creo que tienes sí. Ah, vale, bien. Ya. Bien, pues dentro de los daños personales pueden ser físicos o morales. Los físicos, ¿cómo se valoran los daños estos? Pues normalmente acudiendo a los seguros obligatorios y a la seguridad social. Hay la ley del seguro de responsabilidad civil de vehículos a motor, por ejemplo, contiene unas tablas de lo que vale la vida de una persona, por ejemplo, en función de la edad que tenga. Lo que vale un brazo, lo que vale cada dedo de la mano. Es decir, hay unos parámetros, os puede parecer esto así un poco tal, pero está valorado. Eso está valorado. No es obligatorio para los jueces fijar esa valoración, pero sí que es un parámetro que tienen en cuenta para concretar el importe que se pueda llevar a cabo. De hecho, esto no sé si lo sabéis, pero este tema de los daños personales, ha originado una especialidad en la profesión médica, que son los médicos valorativos. Es decir, hay médicos que se dedican a valorar exclusivamente, valorar lesiones físicas y psíquicas y a justificar el dinero que se pide por ellas. No solo en el ámbito de la administración pública por los daños que se causan por el funcionamiento de los servicios públicos, sino en el tema de los vehículos. Los accidentes de tráfico son muy frecuentes, por desgracia, son frecuentes y ahí se producen daños físicos y daños personales. Entonces, esos daños personales son estimados por los médicos valoradores. Hay máster ya de médicos de valoración, con lo cual ahí hay un ámbito económico y profesional sobre esta cuestión. Y hay verdaderos profesionales que es de médicos valoradores, en este sentido. Y suelen llevarlos a los juicios cuando tenemos, de hecho no son los juicios, sino que cuando se pidan daños físicos y morales, siempre debéis pedir que eso se acredite, que se pruebe, porque deberá acreditarse por un médico que esté capacitado para ello, para tenerlo en cuenta. Perdón. Este problema de los daños físicos, de los daños personales, en el ámbito local no es muy trascendente, porque bueno, no es muy trascendente. Es importante porque puede ser alta la indemnización, pero lo habitual es que las personas pues, se rompan una pierna, se rompan un brazo, tengan alguna caída, en ese sentido se fracturen alguna extremidad, etc. Pero en el ámbito, por ejemplo, del Servicio Murciano de Salud es un problema, porque en el ámbito de la comunidad autónoma, porque hay fallecimientos, hay daños de más intensidad, y entonces eso vale mucho dinero, ¿de acuerdo? Entonces eso también tenerlo en cuenta. Consejo que os doy en relación con la indemnización, que si estáis trabajando en esto en vuestro ayuntamiento y no tiene un seguro, que le propongáis a vuestro alcalde o a vuestro concejal que concierte un seguro de responsabilidad. ¿Por qué? Porque haga un contrato de seguro. ¿Por qué? Porque si hay que pagar un daño, la compañía aseguradora va a estar también codemandada con la administración y va a ser la que se haga cargo del importe de la indemnización. Entonces merece la pena tener una aseguradora, contratar un contrato de seguro de los posibles daños que se le puedan reclamar al ayuntamiento. Yo lo recomiendo que los que no lo tengáis, lo sugiráis, si se dice así, a vuestros órganos políticos para que lo contraten, ¿de acuerdo? Porque ya os digo que son ellos los que se van a hacer cargo luego de esas eventuales indemnizaciones que puedan tener que suceder, que pueda tener que pagarse. Bien, pues este es el apartado relativo a la indemnización.
¿Se acaban aquí los supuestos de responsabilidad patrimonial? No, hay más supuestos de responsabilidad patrimonial. Estos, en principio, nos deben afectar menos. Tenemos responsabilidad patrimonial del Estado legislador. Es decir, el Estado, cuando se declara inconstitucional o contraria al derecho de la Unión Europea una norma, tiene obligación de indemnizar por los actos dictados en ejecución, en aplicación de esa norma, cumpliendo unos requisitos. Y vosotros diréis, ¿y eso cuándo pasa? Eso pasa poco, ¿qué va? Pasa mucho. Porque el legislador tiene muchas normas inconstitucionales y la aplicación de esas normas puede haber generado unos efectos que se puede pedir la responsabilidad patrimonial. Y últimamente, por ejemplo, ha sucedido mucho con el tema de la plusvalía. No sé si os suena todo el lío que ha habido con la plusvalía municipal, de la anulación, la sentencia del Tribunal Constitucional que anularon la ley y tal y cual. Bueno, pues hay mucha gente que ha iniciado procedimientos de responsabilidad patrimonial contra el Estado, no contra el ayuntamiento, ojo, porque nosotros no somos los que hemos declarado la inconstitucionalidad. Gente que ya había pagado y no ha podido obtener la devolución por la vía de los recursos, del recurso ordinario, hay muchas personas que en su día pidieron la devolución y se les desestimó y lo llevaron al juzgado y lo perdieron. Una vez declarada la inconstitucionalidad de la norma, han pedido al Estado que les indemnice por responsabilidad patrimonial por declaración de inconstitucionalidad de una norma. Y lo están concediendo, los tribunales lo están concediendo en muchas ocasiones. Por tanto, no es una cosa loca que no pase nunca, sino que puede suceder. Ya os digo que en el tema de la responsabilidad patrimonial ha pasado, ha sucedido. Otro supuesto es el de responsabilidad por el funcionamiento de la Administración de Justicia. Ese no se rige en principio por la Ley 39 ni la Ley 40. Esa lleva su propia regulación en la Ley Orgánica del Poder Judicial. ¿Por qué? Porque la Administración de Justicia puede generar también puede generar daños, puede generar responsabilidad. No solo por el funcionamiento de la tardanza en la tramitación de los expedientes, etcétera, sino, no sé si, por ejemplo, ahora también se ha puesto supuestos de prisión provisional que luego se ha demostrado que no procedía, o supuestos en los que una persona que ha sido puesta en libertad provisional ha cometido luego algún delito. También puede haberle origen, se ha reclamado responsabilidad patrimonial del Estado por el funcionamiento de la Administración de Justicia, porque no ha funcionado lo suficientemente bien y se ha causado un daño a un particular. Y luego el tercer supuesto esto sí nos afecta a la administración local, que son los indemnizatorios del texto refundido de la Ley de Suelo y Rehabilitación Urbana. Esta legislación, lo que estéis en urbanismo, contempla algunos casos en los que la administración incurre en responsabilidad patrimonial y hay que indemnizar a los particulares. Por ejemplo, cuando se alteran las condiciones en la ejecución de una urbanización, es decir, se le imponen condiciones nuevas no previstas inicialmente, cuando se introducen vinculaciones o limitaciones singulares a los propietarios, es decir, los propietarios tienen una serie de deberes, pero hay algunos que tienen unos deberes adicionales en atención, pues no sé, por ejemplo, edificios catalogados, etcétera. Pues ahí puede dar lugar incluso a responsabilidad patrimonial. O también en los supuestos de anulaciones, modificaciones o extinciones de licencias, también pueden dar lugar a responsabilidad patrimonial. Y también los casos de ocupaciones de terrenos temporales o a efectos de llevar a cabo alguna obra que no se han actuado conforme a los procedimientos de expropiación. Pues bien, esos son casos que pueden originar responsabilidad patrimonial. Y aquí terminamos la parte un poco de la institución de la responsabilidad patrimonial. Espero que no vaya la cosa muy aburrida. Supongo que es mucha ley, pero es que esto es lo que hay, esto es la ley, esto no es otra cosa. Está todo regulación normativa y es lo que os quiero mostrar, lo que dice la norma y qué es lo que tenemos que cumplir como funcionarios, lo que tenemos que llevar a cabo. Una vez que ya hemos visto los principios generales, la parte de la institución, el procedimiento para exigir la responsabilidad patrimonial. En el procedimiento para exigir la responsabilidad patrimonial hay tres supuestos o tres situaciones. El procedimiento general, el procedimiento simplificado y un procedimiento para la exigencia de responsabilidad patrimonial de autoridades y personal al servicio de las administraciones públicas. Es decir, a nosotros, como funcionarios. Este lo dejaremos para el último. Bien. Somos administración. Aquí no se hace nada si no se sigue un procedimiento. Eso es principio fundamental. Por tanto, hay que tramitar un procedimiento para la responsabilidad patrimonial. Y este es el procedimiento. Este es el procedimiento general de la responsabilidad patrimonial. El procedimiento general tiene 4 fases. Inicio, instrucción, resolución y los recursos.
En cuanto al inicio, antes de iniciarlo, en el proinicio, hay que ver una cosa, la prescripción. Es decir, no hay plazo para reclamarle a la administración una responsabilidad patrimonial. Sí, sí hay plazo. Y el plazo es de 1 año. Hay que presentar la reclamación en el plazo de 1 año. Esto es muy importante porque hay mucha gente que la presenta transcurrido ese plazo y ahí ya tenemos un motivo para desestimarlo, haberlo presentado fuera de plazo. ¿Cómo se computa ese año? Bueno, pues cuando son daños materiales, pues desde el momento en el que se produce el daño. Es decir, el coche que mete la rueda en el socavón, pues desde el momento en el que se ha producido ese día que metió la rueda. Pero ¿qué pasa con los daños personales? Es decir, la persona que se cae por la calle y se rompe una pierna, ¿cuándo se empieza a computar el daño? Pues no es desde que se cae, sino es desde que se ha curado, desde que se ha terminado el proceso de curación o desde que se han estabilizado las secuelas. Es decir, si ya no se va a quedar bien, pues desde el momento en el que ya no va a ir a peor, la estabilización de las secuelas. Pues ese es el plazo para el que se computa 1 año. Y es 1 año para presentarlo en el registro la solicitud de inicio de procedimiento de responsabilidad patrimonial. ¿Ese plazo del año se puede interrumpir? Sí. ¿Cómo? Pues hay algunas dudas en qué acciones o qué actuaciones del particular interrumpen ese plazo de 1 año. Por ejemplo, si yo voy y sé que el Ayuntamiento de Murcia o el Ayuntamiento de mi localidad es el que tiene el mantenimiento de las calles, porque eso es una cosa que es clara, evidente, bien establecido en la ley, si yo pongo la reclamación y le reclamo a la comunidad autónoma y la comunidad autónoma al año y medio me dice que no es competencia suya, yo ya no puedo pedirle, no ha interrumpido la prescripción el que yo le haya pedido a la comunidad autónoma. ¿Por qué? Porque era evidente que conforme a la ley el mantenimiento del viario público municipal, el viario público local, le corresponde al ayuntamiento. Ahora, resulta que he puesto hay una carretera, en cambio el daño se produce en una carretera que era autonómica y ha pasado a ser local, pues ahí puede haber duda de cuándo se ha producido ese traspaso de la carretera autonómica a local y ahí ya la prescripción puede haberse interrumpido. ¿Cuándo, por ejemplo, no se interrumpe? Pues, por ejemplo, ese mismo caso en el que se ha producido un daño, el coche que mete la rueda y la rompe en una calle aquí de Murcia, y el hombre, el dueño o el titular, en lugar de reclamar directamente ante el ayuntamiento, nos pone una denuncia penal, por ejemplo. Eso era, y el juez al año y medio, 2 años, dice, ¿esto qué es? Si esto aquí no ha pasado nada, no hay ninguna trascendencia penal, no hay nada. Pues si ha pasado más de 1 año ya, desde que se produce el pronunciamiento del juzgado penal, ha prescrito la posibilidad de reclamar al ayuntamiento, porque era una acción absolutamente no idónea para reclamar lo que está reclamando. Bien, pues esos son supuestos que hay que tener en cuenta a la hora de valorar. Yo os recomiendo que los que tramitéis expedientes de procedimiento de responsabilidad patrimonial, lo primero que miréis sea si hay prescripción o no. Es decir, si ha transcurrido ya el año o no ha transcurrido el año desde que se produjeron los hechos. Y si ha transcurrido el año, se desestima por haber prescrito. ¿De acuerdo? Eso os recomiendo que sea lo primero, de las primeras cosas que miréis. Porque si no, luego ya va a ser más complicado decir, ya después de haber iniciado el procedimiento y haberlo terminado y tal, que es que lo había presentado fuera de plazo. ¿Cómo se inicia el procedimiento? Pues como si os acordáis al principio, he dicho que la ley 39 de 2015 es la que regula el procedimiento. Aquí ya no hay un procedimiento específico. Estamos en el procedimiento general con especialidades. Entonces, se puede iniciar de oficio o se puede iniciar a instancia del interesado con un contenido mínimo. De oficio, poco. Yo no he visto prácticamente ningún procedimiento de responsabilidad patrimonial que se inicie de oficio, porque si lo inicias de oficio, eso tiene que acabar prácticamente en concesión de la responsabilidad, porque para eso lo has iniciado de oficio, algo evidente. Hay algunos casos que sí. Por ejemplo, no sé si habéis visto la noticia, por ejemplo, que en Madrid, a consecuencia de una ejecución de una línea de metro, parece ser que se estaban produciendo unos daños a unas viviendas. Pues creo que haya sido la comunidad autónoma que ha iniciado de oficio el procedimiento para la responsabilidad patrimonial. Quiero recordar, no lo tengo muy seguro. Pero bueno, son supuestos de ese tipo, en los que es evidente que se ha producido el daño y como eso hay que instrumentarlo, porque la administración no puede decir, vale, venga, te doy 200.000 euros porque te causa un daño. No,
eso hay que hacerlo a través de un procedimiento con sus pruebas y sus actuaciones. Pues eso sería un inicio de oficio. Pero lo habitual es que se inicie a instancia del interesado, del particular. Y siempre tiene que tener un contenido mínimo, que es el que establece en la Ley 39/2015. En particular, aparte de los requisitos generales, tiene que identificar las lesiones, la valoración, la causalidad y proponer las pruebas. Importante. Otra cosa que yo también os recomiendo a los que estéis tramitando, instruyendo estos procedimientos. Si no trae ese contenido mínimo que dice la ley, requerirle para que lo aporte. Porque si no lo aporta, lo podréis tener por desistido de su petición. ¿De acuerdo? Entonces, eso también tenedlo en cuenta, porque es que luego la gente empieza, eso, bueno, los que hemos estado tramitando procedimientos, a mitad del procedimiento, entonces empiezan a aportar papeles, pruebas, y entonces tienes que retrotraer. No, mire, esto es más serio. Aquí dice la ley cómo se tiene que iniciar el procedimiento. Hago un check de esto, un control. Esto está, no está. No está, no está, y esto está. Vale, por las 3 cosas que faltan, le mando un oficio y le doy 10 días para que subsane. Y si no, se le tiene por con advertencia de que si no, se le tendrá por desistido con archivo. Ya está. ¿Que no lo presenta? Desistido. ¿Qué virtualidad tiene eso? ¿Puede volver a presentar la instancia? Sí, puede volver a presentarlo. Pero ojo, si no se ha pasado todavía el plazo del año. Porque si ya se ha pasado el plazo del año, ya le habrá prescrito la posibilidad de reclamar. Por tanto, eso también tenerlo en cuenta. Hay un punto que es siempre problemático, que es la valoración. Y sobre todo en el tema de los daños personales, porque cuando son daños materiales, pues bien, el daño está ya establecido desde el primer momento, pero los daños personales, sobre todo si está todavía curando las heridas, os van a decir que hay que esperar a que termine la curación. Bien, eso es cierto, hay que esperar y se tiene que concretar. Pero en los demás casos yo os recomiendo que seáis rigurosos y exijáis que el contenido de lo que dice la ley, porque además es muy sencillo decir, conforme al artículo no se queda la ley 39, usted tiene que aportar esto, esto y esto. Falta esto, 10 días, si no, desistido. Una vez que ya ha presentado la instancia, tenemos que instruir el procedimiento. La instrucción consiste en realizar aquellas actuaciones que sean necesarias para concretar los hechos. Los hechos son la lesión, para acreditar la lesión, el importe, el nexo de causalidad, etc. Bien, pues en la instrucción, ojo, siempre hay que pedir, hay unos informes que son facultativos y otros preceptivos. ¿Cuáles son los preceptivos? Siempre el del servicio que ha causado o al que se acusa de haber causado el daño. El supuesto del coche que mete la rueda, pues habrá que pedir informe al servicio municipal encargado del mantenimiento de la vía pública. Supuesto de arbolado, que se ha caído un árbol, pues habrá que pedir informe al servicio municipal encargado del arbolado. A ver qué es lo que nos dice. Si hay un contratista, pues a ese contratista habrá que pedirle informe también de qué es lo que ha sucedido. ¿De acuerdo? A ver qué es lo que dice. Y también es preceptivo el informe del Consejo Jurídico de la Región de Murcia. En todo caso, no. Solo cuando el importe de lo reclamado exceda de los 50.000 euros. Si no se pasa de los 50.000 euros, no hay que pedir, no es preceptivo el informe. Pero si se pasa, sí. Por tanto, hay que hacer un oficio al Consejo Jurídico con una propuesta de resolución en solicitud de informe. Y se suspende el plazo para resolver. Y luego se practicarán aquellas pruebas que el instructor considere pertinentes para la resolución del procedimiento. Pruebas que pueden ser todas las que admite la ley de enjuiciamiento civil. Ya con estos medios digitales que hay ahora y tal, bueno, no sé si los que tramitéis procedimientos lo sabréis, pero los que no, a lo mejor sorprende, pero ahora, o sea, en los procedimientos está la persona, en muchos casos está la persona que se ha caído y antes de levantarla le hacen una foto el que va con ella de cómo está, cómo se ha quedado tal, y yo digo, muchacho, pues socórrela. Bueno, es que luego eso, pues para efectos de tenerlo en cuenta en consideración de las pruebas, pues lo hacen. Pero la gente se dedica a hacer fotos inmediatamente que se ha caído y al sitio en el que estaba y tal, pues para acreditar en la medida de lo posible eso. El tema de la responsabilidad ya la gente está muy puesta sobre cómo, para constituir las pruebas que sean necesarias. Si sois instructores del procedimiento, ¿tenéis que practicar todas las pruebas? No. Podéis denegar motivadamente las pruebas que consideréis que no van a ayudar al esclarecimiento de los hechos. Y lo permite la ley de procedimiento, ley 39. Perdón. Bien, pues practiquéis las pruebas que consideréis oportunas. En muchos casos va a ser necesario hacer una prueba testifical.
¿Por qué? Porque casi todo el mundo va a proponer un testigo, uno o dos que pasaban por allí. Lo habitual, por lo menos por mi experiencia, es pruebas testificales, la prueba también de informe a la policía local, si la han llamado en ese momento para ver qué actuaciones hizo la policía local allí, que normalmente suele levantar un informe, un atestado, y también si ha ido a urgencias, aportan el parte médico de urgencias con el tratamiento que han tenido. Y luego ya si son más daños físicos, pues ya lo que hacen también es aportar todo lo relativo a la curación que han llevado a cabo. Bien, pues todo eso se debe acreditar en fase de prueba. Se practican las pruebas con audiencia al lesionado y al contratista. Si hay un contratista, tiene que tener audiencia también de todo lo que se ha desarrollado de pruebas y tiene derecho a participar también en la prueba. ¿Por qué? Porque le puede caer a él la del pulpo. Es decir, puede acabar esto en una resolución que diga que sí, que está todo probado, pero que como era una obra que hacía un contratista, es él el que tiene que indemnizar al recurrente, al reclamante. Y luego ya nos vamos a la resolución. La resolución es en un plazo de 6 meses, el plazo máximo, y el sentido es desestimatorio. La competencia es del alcalde para resolverlo y es delegable de sentido en la administración local. Y en la resolución puede tener 3 pronunciamientos, 3 posibilidades. O bien desestimar, porque no concurren los requisitos establecidos legalmente, o bien desestimar que haya responsabilidad patrimonial, pero decir que sí hay responsabilidad del contratista, en cuyo caso se le ordena que abone al lesionado lo que proceda, o bien estimar y considerar que hay responsabilidad y tiene que ser la administración la que pague. Si desestima y considera que es el contratista el que tiene que pagar, el contratista lo podrá impugnar en vía contenciosa. Podrá ser el que no recurre el acuerdo. ¿De acuerdo? Y los recursos son el recurso de reposición y el recurso contencioso administrativo. ¿De acuerdo? Recurso potestativo de reposición y recurso contencioso administrativo. Y este es el procedimiento que hay que seguir en los supuestos de responsabilidad patrimonial. Ya os digo, sobre todo en la resolución, el tema del contratista, que se le puede imponer la obligación de que sea él el que tenga que hacerse cargo de la indemnización. Y entonces, en ese caso, será el contratista el que pueda recurrirnos la resolución que hemos dictado. ¿Por qué? Porque recordad que conforme al artículo 196 también que dije de la ley de contratos, los contratistas tienen que responder de los daños y perjuicios que causen a terceros. Si finalmente se le desestima y hay un contratista y nos lleva al contencioso, nosotros tenemos que llamar también para que venga al juzgado el contratista. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque si finalmente el juez condena al ayuntamiento, el juez si considera que sí existe responsabilidad patrimonial puede hacer 2 cosas. Condenar directamente al ayuntamiento o bien condenar directamente a la empresa contratista. Bien. Si condena a la empresa contratista, estupendo para nosotros, porque nos quitamos de en medio. Pero si condena al ayuntamiento, el ayuntamiento puede repercutirle luego lo que haya pagado en otro procedimiento administrativo de derivación de responsabilidad. Pero es importante que el contratista haya ido al juicio o haya sido emplazado para ir al juicio. ¿Por qué? Porque luego no diga que se le ha causado indefensión y que él no estuvo en ese juicio y por tanto él no tiene que correr con las consecuencias de la decisión del juez. Por tanto, los que tramitéis expediente de responsabilidad patrimonial, cuando resolváis estos expedientes en el sentido desestimatorio y haya un contratista, tenéis que también luego, si hay contencioso y os piden el expediente, tenéis que emplazar al contratista para que vaya al juzgado. ¿De acuerdo? Eso es importante que lo tengáis en cuenta. Que emplacéis también al contratista para que vaya al juzgado a ayudar al ayuntamiento en la defensa de la actuación municipal. Luego tenemos un procedimiento simplificado. Este procedimiento simplificado yo no lo he visto usar nunca. No sé si alguien lo habrá usado. ¿Por qué no? Pues porque es que esto realmente es un lío de procedimiento. ¿Por qué? Porque en este caso es que haya razones de interés público o falta de complejidad. Es decir, que esté todo muy claro, muy claro. Entonces el plazo para resolverlo es de 30 días, que es un plazo muy breve. Los trámites, ¿cuáles son? Pues son el inicio del procedimiento de oficio o a solicitud del interesado, subsanación de la solicitud en su caso, alegaciones al inicio del procedimiento por plazo de 5 días, un trámite de audiencia si la resolución va a ser desfavorable, porque si va a ser favorable no hay que hacerlo,
Informe del servicio jurídico cuando sea preceptivo, que no sé en qué casos es preceptivo, es una cosa que dice la ley, pero yo no lo he localizado, no sé cuál es. Informe del Consejo General del Poder Judicial cuando sea preceptivo, que supongo que será para los casos en los que haya una responsabilidad patrimonial de la Administración de Justicia. Dictamen del Consejo Jurídico, o sea, que ahí ya perdemos un montón de tiempo porque hay que parar el expediente y mandarlo al Consejo Jurídico y luego resolver la resolución. Más o menos venimos a echar el mismo tiempo que si estuviéramos tramitando un procedimiento ordinario. Y yo ya os digo que no he visto yo ninguno así simplificado en el tiempo que llevo viendo expedientes de responsabilidad patrimonial. En fin, pues son supuestos que la ley lo contempla por si acaso alguien quiere utilizarlo en ese sentido. Y llegamos finalmente al último aspecto que quería tratar en la clase de hoy, en la charla de hoy, que es el procedimiento para la exigencia de responsabilidad patrimonial de las autoridades y personal al servicio de las administraciones públicas. Esto es cuando nosotros como funcionarios se nos pide que tengamos que hacer frente a los daños que ha causado la actuación municipal frente a un tercero. ¿Por qué? Pues porque puede ser que se cumplan los requisitos para ello. ¿Y qué requisitos son esos? Pues el principal es que haya dolo, culpa o negligencia graves. Es decir, un elemento subjetivo. ¿Esto qué es lo que hace? Lo que hace es que ya limita mucho los supuestos en los que se nos puede pedir responsabilidad patrimonial. Perdón, responsabilidad patrimonial no, responsabilidad por los daños causados que haya tenido que indemnizar previamente la administración, porque aquí hay un requisito, que es que previamente hayamos tenido que pagar por el socavón que existía en la calle y que el coche ha roto la rueda y ha pagado la administración. Aquí estamos en el caso en el que la administración nos requiere a nosotros como funcionarios encargados de mantener esa calle que paguemos ese daño que ha sufrido. Pues bien, para eso hay que demostrar este elemento subjetivo, que es un dolo, culpa o negligencia grave. No basta con el funcionamiento normal que hayamos tenido nuestro de los servicios, nuestra actuación. Hay que demostrar que lo hemos hecho acaso hecho, prácticamente que hemos llegado nosotros y acaso hecho hemos roto la calle, ahí en ese punto, como nosotros como funcionarios en horario laboral, hemos ido y hemos roto la calle, acaso hecho para que pase un coche y se rompa. Eso sería un supuesto de dolo. Uno de culpa es que hayamos hecho alguna cosa sin intención, pero que haya motivado eso, o negligencia grave, es decir, no basta una mera negligencia. Por tanto, son muy pocos los supuestos en los que se puede originar esta responsabilidad, esta derivación de la responsabilidad hacia los funcionarios. Os lo digo para que lo sepáis que existe, que sepáis que existe esta posibilidad. Pero también os digo que yo no conozco prácticamente ningún caso en el que se haya hecho este procedimiento. ¿Por qué? Porque exige una especial voluntad por parte del funcionario, del empleado público, de producir ese daño, ese perjuicio para la administración. Juani levantó la mano porque quiere decir algo. Sí, te quiero preguntar una cosa. Sí, Por lo que estás diciendo, si tú tienes, por ejemplo, mensualmente o semanalmente escritos que entra, por ejemplo, a un ayuntamiento como que algo está roto y lo comunicas y entra al servicio y entonces luego ¿qué pasa? Porque tú sí que sabías que esa calle, por ejemplo, hay un socavón o que hay algo roto, te lo están diciendo los vecinos o vecinos continuamente y no se hace nada por parte del ayuntamiento o del funcionario, ¿ahí qué pasaría? Bueno, vamos a ver, en principio, el arreglo de una calle no es una cosa que se decida de un día para otro, en principio, eso tendrá que estar dentro de los presupuestos, la organización, etc. Entonces habrá que comunicarlo e intentar meterlo en los siguientes presupuestos que haya. Si hay alguien que se niega a arreglarlo, es decir, con una negativa, teniendo el presupuesto aprobado, teniendo todo previsto para hacerlo, pues entonces a lo mejor se incurre en algún tipo de responsabilidad en ese sentido. Pero lo habitual no es eso. No es eso. Lo que sí pueden condenarnos, por ejemplo, que muchas veces va unida la responsabilidad patrimonial, con que se nos condene a arreglar algo. En muchas ocasiones los ciudadanos piden las dos cosas, que les indemnicemos y que se nos condene a arreglarlo. Pues en ese caso, si se sigue y lo siguen ante el juzgado y lo ganan, pues
ahí sí que habrá obligación de hacerlo, porque si no se hace ya sí que entraremos en unos incumplimientos más graves. De hecho, si lo que tienes son instancias pidiéndote que se arregle una cosa, pues ahí caben dos posibilidades. O que la gente la entienda desestimada por silencio y se vaya al juzgado contencioso y nos condene a hacerlo, cosa que dudo, porque no se van a gastar el dinero en un abogado y en un procurador. Y la otra cuestión es, pues yo que sé, que no pase nada, porque si están constantemente poniéndolo de manifiesto, pues a lo mejor hay algún problemilla ahí, se puede derivar algo. Pienso. O sea, ahí hay que analizar también las cuestiones concretas, los medios de que dispone, los medios económicos de que dispone la administración, etcétera, las decisiones. Pero bueno, si de verdad hay un daño, una situación tan mala, pues me imagino que tendrá que tomarse también alguna decisión al respecto, en ese sentido. ¿De acuerdo? Pero la función nuestra, ¿cuál es? Pues ponerlo de manifiesto a quien tenga la competencia para repararlo, para llevarlo a cabo. No sé si me explico. No puedo darte una respuesta concreta porque en los temas de responsabilidad patrimonial varía mucho de las circunstancias concretas del caso concreto. Yo tengo sentencias de supuestos iguales en que cada juez ha dicho una cosa distinta. Se ha sometido a dos casos, a dos jueces y cada uno ha dicho una cosa, porque es la percepción que tenga el juez de esa situación. Ya te digo, no sé en la situación concreta la que puede ser. Sí que te digo que, hombre, en la medida de lo posible, pues intentar arreglarlo, porque puede ser que alguien se arce y ya emprenda otro tipo de acciones en ese sentido. Es mi recomendación. Ahí. Bien, los trámites aquí para solventar esto, pues nos tienen que dar un plazo de alegaciones durante 15 días para que podamos alegar lo que consideremos oportuno, se practiquen las pruebas que hayamos propuesto y las que el órgano competente considere oportunas, audiencia durante un plazo también de 10 días, propuesta de resolución con 5 días para hacer alegaciones y luego la resolución del órgano competente, también que debe adoptarse en el plazo de 5 días y pone fin a la vía administrativa. Pero ya os digo, esto es para el caso en el que, uno, la administración haya tenido que abonar una indemnización por unos daños y dos, se demuestre que ha habido ese dolo, culpa o negligencia grave. No sé si ha sido Juan que ha levantado antes la mano. No sé quién ha sido. Perdona, es que perdí un poco la persona que la había levantado. Es decir, que primero tiene, para que se ponga en marcha este procedimiento, primero tiene que haberse decretado la existencia de un daño que ha tenido que indemnizar la administración. Ese es el presupuesto. Si no se ha iniciado, si no ha recaído un procedimiento, en un procedimiento de responsabilidad patrimonial, condenando al ayuntamiento a pagar una cantidad de dinero por unos daños, no puede empezarse este procedimiento de exigencia de responsabilidad patrimonial a los funcionarios, a los empleados públicos. Bueno, pues este era un poco lo que yo os quería contar esta tarde. Son muchas cosas, son muchas cosas las que os he soltado, pero prácticamente os he soltado todo el esquema de lo que es la responsabilidad patrimonial, tanto como institución como con procedimiento. Esa es, si queréis consultar si queréis poner en común alguna cosa o queréis hacer alguna preguntilla, pues levantad la mano y entráis, porque es que tengo aquí un poco de lío con los nombres. A ver, deja de compartir, ya. Ese es un poco, insisto, lo que os quería comentar esta tarde. Si alguno queréis comentar alguna cosa, decirlo, pues podéis intervenir ahora, en algún minutillo, si queréis alguna cosilla. Ya os digo que es un poco denso, han sido muchas cosas, sobre todo para los que no estéis habitualmente con la responsabilidad patrimonial, pero sí que sirve un poco para dar una visión general de qué es esto y sobre todo cuando leáis los temas, en los que ya, insisto, he intentado poner ejemplos de cada una de las cuestiones, pues para que lo tengáis también un poco más fresco de la relación de todo, la visión general de todo lo que es la responsabilidad patrimonial. Y ya os digo, esto vale para ayuntamiento, para comunidad autónoma o incluso para el Estado. ¿De acuerdo? Bien, como veo que estáis todos perfectamente empollados de lo que he dicho. Juan Miguel, una consulta. Vale, a ver, lo que hemos visto esta tarde, que he ido tomando notas, 2 puntos. Está disponible, va a estar disponible. Vale. Todos los esquemas que se han visto, bueno, he ido comentando, pero la pregunta es, el punto 1 que ha sido la institución, la institución de la responsabilidad patrimonial. De la responsabilidad patrimonial y el procedimiento, eso es el contenido general del curso.
Sí, Todo lo que hemos visto es el contenido general, como sí, si hubiera efectivamente. hecho una introducción de todo lo que vamos a ver. Como si hubiera hecho, o si hubiera dicho todo lo que vais a ver. Todo lo que vais a ver lo he dicho esta tarde. Un resumen. Sí, exacto, un resumen. ¿Por qué? Porque pienso que es importante que tengáis una idea general de todo para Sí. que ya ahora vayáis desarrollando cada una de las partes y tengáis en mente en qué punto estamos en relación con toda la cuestión de la responsabilidad patrimonial. La idea mía siempre es esa, la primera clase es una cuestión general, para situar, en este caso, la responsabilidad patrimonial y en los dos grandes aspectos que tiene, que es sus elementos o como institución y luego el procedimiento o los procedimientos para llevarlo a cabo. Esa es la idea general. Todo lo que os he dicho está luego desarrollado en los temas que vais a ver y que se irán abriendo a lo largo de estas semanas. ¿De acuerdo? De acuerdo, muchas gracias. ¿Alguien más? Sí, en el tema de la comunidad autónoma, ¿quiénes serían los responsables de la resolución del procedimiento de responsabilidad patrimonial? Pues habría que irse a los respectivos decretos a la distribución de competencias que realiza la comunidad autónoma. No tengo ahora mismo la normativa, pero me tomo nota y la busco. No sé si lo tienen centralizado en un solo servicio o si por el contrario lo tienen separado. Yo sé, por ejemplo, que el Servicio Murciano de Salud sí que tiene su propia servicio de responsabilidad patrimonial, porque ellos tienen muchos supuestos. Ya os he comentado que para el tema de sanidad es un tema importante la responsabilidad patrimonial y tienen su propio departamento encargado de eso. Ya no sé si en el resto de la comunidad autónoma tienen uno propio o está delegado en cada una de las consejerías, pero me lo apunto y lo miro para comunicar, para decirlo. Gracias. Gracias. También depende un poco de los importes de lo que se reclame. Yo sé, por ejemplo, que en el Estado el que lo resuelve los procedimientos es el Consejo de Ministros, es el que resuelve los procedimientos de responsabilidad patrimonial, todos. Los tiene todos el Consejo de Ministros atribuida la competencia para resolverlo. ¿Alguna preguntilla más de algo que tengáis? No de lo que he dicho, alguna cuestión que os llame la atención en relación con esto de la responsabilidad patrimonial y que queráis que abordemos o si hay alguna cosa que tengáis especial interés, no hace falta que me lo digáis aquí, lo podéis decir y si no me lo ponéis luego en el foro o algo y yo intento localizaros más información sobre algún aspecto concreto que os pueda resultar más interesante, más llamativo. Sí que os digo que esto es una cosa que está muy a la orden del día, no sé en vuestros ayuntamientos, pero en el mío, desde luego, hay una montonera de reclamaciones de responsabilidad patrimonial, porque ya es una cosa que ¿quién no tiene un primo, hijo, sobrino, sobrina, prima, esposa, abogado, abogada? Y si no siempre está Legalitas, y si no siempre está los seguros, que te ofrecen la asistencia jurídica. Es decir, que está muy a la orden del día el reclamarle a la administración. Y como ya os he dicho, la administración intervenimos cada vez en más cosas, pues hay más posibilidades de que metamos la gamba y que causemos algún daño o algún perjuicio. Y entonces ya os digo que a raíz de todos estos servicios de asesoramiento legal que hay, que hay en la actualidad, pues es fácil que nos encontremos con muchos expedientes y procedimientos de responsabilidad patrimonial de la Administración. Don José Fernández, que ya se ha conectado. Estoy. Estaba desilenciándome. Vale, que por mi parte nada más. Pues era agradecerles un poco, yo ya he terminado lo que pensaba de esta tarde, agradecerles la atención. Espero que nadie se haya dormido, si se ha dormido, que haya sido un buen sueño con mi voz dulce y aterciopelada, que haya podido disfrutarlo. Y ya a partir de hoy o mañana, creo que estarán ya disponibles los dos primeros temas y esta proyección. E insisto que cualquier cosa que queráis que profundicemos, que queráis comentar o que tengáis dudas, pues lo hagáis a través de los 3 medios que tiene la página web de la Federación. Por mi parte, en principio, pues daría ya por terminada la clase. José, salvo lo que tú puedas decir. No, nada más, muchas gracias. Lo único que no es que lo tenga, es que ya lo tenéis. O sea, se han abierto las 5:30. Conforme ha empezado esto, se han abierto, lo tenéis a vuestra disposición y todo lo que se ha visto, el esquema que se ha visto hoy está puesto. Así que, nada, cualquier duda, sobre todo al formador, porque yo poco voy a resolver de responsabilidad patrimonial. Si podéis, perdona José, si podéis, como última cosa, sí que tener delante este esquema cuando estéis viendo los temas, tenerlo delante si podéis, porque yo creo que puede ser muy aclaratorio en relación con lo que vayamos viendo y podéis insertarlo un poco en la estructura de lo que es la responsabilidad patrimonial. ¿De acuerdo? Bueno, pues por mi parte ya nos vemos en los chats nos hablamos por los chats o por las dudas.